En Abierto es una producción digital de vanguardia para debatir de manera objetiva cara a cara con líderes de opinión, empresarios, activistas, políticos, temas plurales e incluyentes del interés público, generando contenidos diversos. En Abierto es una plataforma abierta a todas y todos los ciudadanos, buscando la participación colectiva de nuestra sociedad. Conducido por Luis Eduardo López. En Abierto. El 9 de agosto del 2019, integrantes de la fracción parlamentaria del Senado de la República, nombres conocidos como Jesús Rodríguez Ramírez, Néstor Salgado García, Napoleón Gómez Urrutia, José Narro Céspedes, entregaron una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se expide la Ley Federal de Revocación de Mandato como una ley reglamentaria del artículo 35 de su fracción novena de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Me permito leer la exposición de motivos de dicha iniciativa. De acuerdo con las teorías políticas modernas de la democracia, se distinguen dos visiones: la liberal, que la concibe como un conjunto de reglas que permite seleccionar entre las élites a las personas más capaces para la administración de lo público y tiene como fin la salvaguarda de los intereses económico-privados. Esta visión de la democracia, vigente aún en América Latina, ha posibilitado la instauración del Estado neoliberal a través de la sucesión progresiva en el poder de las élites económicas. En esta perspectiva de democracia, el rol del Estado radica en minimizar la participación de la sociedad en lo público, reducir su función a la dimensión de administrador de los recursos del erario público y protector de las libertades del derecho a la propiedad sobre los intereses colectivos. En palabras de Álvaro García Linera, el fin del Estado se asemeja a las reglas del mercado, autorregulación de la sociedad y competencia entre diferentes políticos y votantes, replicando la lógica mercantil de la apropiación privada de las condiciones de producción. Es decir, la democracia se constituye en un medio de acumulación de capital político. Este modelo de democracia representativa liberal confiere al Poder Legislativo la función del control sobre el Poder Ejecutivo a través de figuras como la del juicio político, que se convierte en el mecanismo privilegiado para censurar al presidente de la República, en el que no intervienen las ni los ciudadanos, sino las y los legisladores como sus representantes. Son estos quienes deciden la función, la continuidad o no del primer mandatario. Sin embargo, esta forma de control político tiene su desviación en dos factores. La primera, la falta de sintonía de las y los legisladores con el sentir de sus mandantes. Y segunda, la decisión de censurar o no al presidente de la República se reduce a un ejercicio de negociación política de cargos, leyes o intereses económicos. De este modo, el control deja de ser efectivo, legítimo y democrático y se constituye en una herramienta más del sostenimiento de poder para las élites. Para Linera, en la otra perspectiva de la democracia, el poder y por lo tanto los medios de control no provienen de la institucionalidad ni del sistema político, sino del elemento popular del Estado, que es la ciudadanía, las organizaciones y movimientos sociales y las formas de resistencia de los pueblos originarios. Se le concibe entonces como una forma de organización de la sociedad y de procuración del bien común, como espacio de encuentro, de reconocimiento de la diversidad cultural, de convivencia común, pero, sobre todo, como un medio de intervención y participación de las personas de forma individual o colectiva en las decisiones del Estado. Es decir, esta perspectiva de la democracia apunta a una construcción colectiva del bien común. La democracia participativa busca la politización consciente y activa de la sociedad para generar escenarios de discusión, de debate y de consensos en la esfera de lo público. Es decir, la democracia abandona los parámetros de la representatividad elitista y se traslada al campo de lo social. En ese sentido, los derechos políticos se amplían en la medida en que se hace necesario generar mecanismos de participación política. La consulta popular, la consulta prelegislativa, los presupuestos participativos o las asambleas ciudadanas se constituyen en espacios de construcción del bienestar común y de consolidación del estado de bienestar y de derechos. En este modelo de democracia participativa se inserta la revocación del mandato, que plantea un cambio a la forma tradicional de control político y busca devolver a las y los ciudadanos la facultad de ratificar o dar por concluido el mandato de las y los titulares del Poder Ejecutivo Federal y locales,
como respuesta a la crisis de institucionalidad y de legitimidad en los controles políticos tradicionales del Estado moderno. Julio Teodoro Verdugo define a la revocatoria de mandato como un derecho político a través del cual las y los mandantes pueden dar por terminado el mandato de una autoridad de elección popular de forma anticipada. Es decir, se trata de una forma de involucramiento de las y los ciudadanos en el proceso de evaluación de la gestión de la persona en ejercicio del cargo, con la finalidad de que el resultado de dicho análisis se materialice a través del voto en un proceso electoral. La revocación de mandato trasladada nuevamente a la esfera de lo público, el análisis de la gestión de las autoridades de elección popular y posibilita que sean las ciudadanas y los ciudadanos, como titulares de la soberanía, quienes se expresen en las urnas sobre la continuidad o no de un proyecto político. En palabras de García Linera, permite que la sociedad se politice y que las diversas organizaciones puedan debatir las acciones del gobierno, expresar su parecer, mandatar correcciones en el quehacer de la política pública e incorporar nuevas demandas de la sociedad en la acción del Estado. Según María Laura Edbrand, en América Latina la revocatoria de mandato se ha instituido en dos modelos. De un lado, aquellos países que incorporaron la revocatoria para todas las autoridades de elección popular, incluyendo al primer mandatario, como son Venezuela, Ecuador, Bolivia, México, que la incluyó para el Poder Ejecutivo Federal y los locales, y los que mantienen esta figura para cargos subnacionales, las legisladoras y los legisladores. Los estados que tienen esta figura jurídica son Panamá, Perú y Colombia. El 5 de diciembre de 2019, los Estados Unidos mexicanos se incorporaron a los países que reconocen a la revocatoria de mandato como un derecho político electoral y como mecanismo de participación directa inserto en el modelo de la democracia participativa que busca otorgar la facultad a las y los ciudadanos para que a través del sufragio universal puedan ejercer control político sobre las autoridades electas democráticamente. Bienvenidos a una edición más de En Abierto. En esta tercera temporada nos hemos tomado el tiempo para poder platicar en un foro de discusión, así como acostumbramos en este programa, sin apasionamientos, sin una directriz, con tendencias políticas, para poder platicar con ciudadanos, con personas enteradas, el cual me he tomado el día de hoy para invitarlos, ya que el próximo 10 de abril de este 2022, el Instituto Nacional Electoral llevará a cabo la consulta de acuerdo con la Ley Federal de Revocación de Mandato para convocar a las y los ciudadanos mexicanos a votar por la revocación del Ejecutivo Federal. Hoy tengo el gusto de poder recibir a un gran amigo, panelista, analista político que ha estado aquí en Abierto en las últimas 3 temporadas. El abogado Marcos Carvajal. Marcos, un gustazo por la invitación. El que estés otra vez aquí con nosotros. Muy amable. Robándote un poquito de tu agenda y de tu tiempo para poder platicar este tema que hoy, en este abril, con gusto, va a ser algo fundamental en la historia del proceso electoral de nuestro país. Por otro lado, tenemos al doctor Tomás Trueba Gracián. Doctor, bienvenido, un gusto el poder recibirlo. Doctor, usted fue diputado federal, diputado local, presidente municipal aquí en Orizaba. Es usted un excelente analista político y editorialista en muchos medios aquí en el estado y a nivel nacional. Y hoy nos sentimos muy agraciados de poder tenerlo aquí en Abierto para poder tener de primera mano sus opiniones con respecto a este proceso de la revocación de mandato. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Qué presentación, no es tanto, ¿verdad? Pero bueno, gracias. Bueno, haciendo un antecedente, el 14 de septiembre del 2019 en el Diario Oficial de la Federación se publicó de manera oficial el decreto en el cual se establece la Ley Federal de Revocación de Mandato como una ley secundaria al artículo 35 constitucional en su fracción 9ª con respecto a la participación de los ciudadanos en consultas populares en temas que le hacen sentido a una importancia plena a la democracia y a la parte política en nuestro país. Hoy estamos aquí reunidos, Marco, doctor,
Para poder platicar, quise hacer una introducción de la exposición de motivos que se presentó por parte en el Senado, por parte del grupo parlamentario de Morena, en el cual, en la exposición de motivos, me queda claro en lo personal, y quiero aclarar que todas las intervenciones que hago aquí son a título personal, establece una exposición de motivos en la cual me parece excelente que le quieran dar al pueblo como tal, a la base ciudadana, a la sociedad civil, la posibilidad de que ante un mal proyecto político, en este caso del Ejecutivo Federal, después del tercer mes de su tercer año del sexenio, pueda la sociedad civil solicitar al Instituto Nacional Electoral una consulta para revocación de mandato. Pero, ¿cómo ves tú desde el inicio de la colecta de firmas? ¿Es realmente una expresión de la sociedad civil o es una posición de un partido político? Bueno, yo quisiera plantear también que veamos lo que significa la democracia participativa. Fijémonos o situémonos en algunos antecedentes de carácter histórico. El mexicano ha reducido su participación democrática únicamente a un día determinado en donde va a ir a votar y a través de su voto poder expresar su opinión acerca de los aconteceres políticos del país. Es decir, la participación política y democrática del mexicano se vio mucho tiempo reducida en ese pequeño margen. Hoy, el México contemporáneo, el México moderno, ha exigido mayores participaciones. Independientemente de las grandes luchas sociales, las grandes manifestaciones que se dieron por varios grupos que han forzado este cambio, hoy creo que el referéndum es algo muy parecido a aquellos que se dan en los países europeos, en ese continente. Marco, antes de que sigas, dijiste una palabra que me hace mucho sentido, referéndum. No estamos, o la figura de la consulta, hasta donde he leído y me he documentado en todo este tiempo, no es un referéndum, es una revocatoria. Es una revocatoria, pero voy para allá. En los países europeos, principalmente se da este fenómeno del referéndum como en una medida, digamos, prohibitiva. Es decir, el gobierno especifica una ley, aprueba una ley, y a través del referéndum el ciudadano puede, de alguna manera, manifestar su oposición a esa ley o su conformidad a esa ley. Ese es el referéndum. De una manera analógica, se piensa en el revocatorio en México, en el cual a través de la democracia participativa se le dé tal carácter al ciudadano de poder evaluar tal o cual función. Sobre ese antecedente, podemos también un antecedente muy importante histórico, en el 88, Chile, Pinochet cae a través de una revocatoria como esta, ¿no?, que se está planteando. Pero son conceptos históricos y situaciones muy diferentes a las que estamos viviendo actualmente y cómo se da, y ahora sí abordar lo que tú anticipadamente me estabas comentando, cómo abordar y cómo es que de alguna manera se va construyendo esta revocatoria en México. Solamente tenemos conocimiento que el 7% de los ciudadanos, de los mexicanos, fueron a solicitar a través de su voto, ¿verdad?, que existiera digamos, esta revocatoria. Es una muy baja participación. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es un tema que realmente sea que influya en el pensamiento, en el quehacer del mexicano, ¿no? Yo creo que la idea va bien, pero no tiene o aún no ha tenido ese eco en la sociedad. Doctor, le hago la misma pregunta porque es con lo que quisiera yo arrancar el programa. En el artículo 5 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, establece que este proceso de revocación lo puede solicitar la sociedad civil a través o a partir, mejor dicho, de la pérdida de la confianza del Ejecutivo Federal. Estamos hoy en esa situación. Yo veo mucho el que es el mismo Morena quien recabó las firmas, quien está haciendo mucha propaganda,
Pero ¿cuándo perdimos la confianza en el Ejecutivo Federal? Desde mi punto de vista, yo que voté por él en el 2018, quiero que termine su mandato en el 2024. Sí, a ver, nuevamente gracias. Este es un proceso que nace viciado de origen y es una reforma constitucional muy, muy populista y muy dada en los países, sobre todo de una tendencia dictatorial, populista y de izquierda. La figura de revocación de mandato en México no existía, ¿sí? Y no existía porque la democracia en México era representativa o es constitucionalmente representativa, así lo mandata el artículo 40 de la Constitución. Hablar de democracia en la participación es democracia directa y democracia indirecta. Ir a un proceso de revocación de mandato es una democracia directa, porque directamente el ciudadano va a votar y a decidir. La democracia indirecta, representativa, pues es como funciona en México. El Congreso o los congresos locales nos representan, la gente que nosotros votamos por ellos, para decidir. Entonces, en este concepto de democracia hay que valorar, porque ahorita mucha gente se rasga las vestiduras de que es nuestra oportunidad y la democracia y hay que participar. A ver, espérame amigo, ya participamos, ya fue electo por 5 años, 9 meses que dura ahorita el presidente, ¿sí? Entonces, y si quieres tener una democracia participativa, ¿dónde estás cuando desde tu municipio, estado, la federación, estás participando realmente, estás llevando ideas, estás exigiendo? La Constitución es muy clara, es el ciudadano el que tiene que ir a pedirla, y aquí no fue el ciudadano. Curiosamente, el primero que la pedía y la promovía era el presidente de la República, y después todo su séquito legislativo y de gobernadores y el partido, ¿no? Yo calculo, sin tener todos los datos, que aproximadamente de ese 7-8% que se juntó, pues ya no acabaron de contar porque no pudo el INE, yo no creo que más del 2% lo hayan juntado los ciudadanos a través de organizaciones, hubo organizaciones que la juntaron, habrá habido algún ciudadano que fue a decirlo, pero fue promovida ilegalmente, ¿no? Entonces, no fue el ciudadano. Yo por eso tengo una serie de observaciones de todo este proceso engañoso que yo le he llamado, ¿sí? Empezando, a ver si no se enoja conmigo el licenciado, pero a ver, si la Constitución marca que somos una república federal representativa, ahora, ¿por qué le quitamos la representatividad? Para mí se tenía que haber hecho ya alguna modificación o algún transitorio, ¿sí? Y vamos a revocar el mandato porque le perdimos la confianza. A ver, yo se la perdí desde hace 15 años, ¿no? Yo nunca he creído en él, lo conozco perfectamente desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, la democracia sería, si ahorita quieren promover la democracia, él, Morena y todo, pues es que el señor oiga al pueblo, oiga las quejas, oiga las voces y cambie el rumbo. No es de que porque aquí me canso ganso, eso es autoritarismo. Eso es meterse a otros poderes que no le competen. Si hubiera democracia, y quisieran una democracia realmente, que no hubiera ese avallazamiento en el poder legislativo, ese mayoría absoluto que hay. Ahorita está tan mal que lo acabamos de ver, este decreto que sacaron, violentaron la Constitución para interpretar qué es una apreciación de qué puede hacer un funcionario público. A ver, conozcan la Constitución y las leyes. Dice que 90 días antes de un proceso electoral no puede haber. No nada más tenemos la revocación, tenemos elecciones en junio. ¿Sí? O sea, eso no es democracia. O sea, ya basta de circos y de payasadas y de querer engañar a la gente. Entonces no fue promovida por el ciudadano, desde ahí nació viciado este proceso. Quise hacer una lectura de la exposición de motivos porque precisamente esa exposición de motivos con la que promueve la misma bancada en el Senado de Morena habla de darle representatividad a la ciudadanía como tal para evitar que en la parte de los legisladores, en ese coto de poder sea en donde juegan toda esta cómo protegen o no, o sea, cómo proteger o no al Ejecutivo Federal en este caso. Y creo que ellos mismos
con el decreto que hicieron la semana pasada, están siendo contradictorios a lo que ellos mismos expusieron en su exposición de motivos, valga la redundancia, no queremos que las élites que están en el poder controlen lo que puede pasar. Un poquito de tiempo después, cuando se lleva a cabo este ejercicio, pues ahí tenemos a gobernadores, a jefa de gobierno, a legisladores, diciéndole o expresándose que les están coartando el Instituto Nacional Electoral, lo que ellos mismos escribieron, lo que ellos mismos propusieron. Entonces, creo que por ahí podemos partir un poquito de qué se está haciendo mal, qué se está haciendo bien. A mí me queda claro, y vuelvo a lo mismo, es desde un punto de vista muy personal, que la figura de la revocación de mandato es buena, siempre y cuando se promueva desde la sociedad civil, que realmente se lleven a cabo los mecanismos y que por sobre todo se respete la autoridad del Instituto Nacional Electoral, que tanto nos costó construir. Hablabas hace rato de 1988, ¿no? ¿Cuánto hemos pasado por eso? Y hoy, el partido que está en el poder, o sea, es quien está queriendo hacer ese coto, ese de no dejar que la sociedad como tal se entere, ¿no? O sea, mediante, como decía el doctor, en el decreto de la semana pasada, ponen a la interpretación de la ley qué es, o sea, qué puedo hacer y no como funcionario. Simple y sencillamente estamos en una veda. Punto. No puedes. Mira, yo creo que para poder entender esta cuestión debemos separar lo jurídico de lo político. Efectivamente hay una contaminación cuando juntamos estos dos elementos. Estamos viendo que hay una contaminación de lo que se pretende. El artículo 35 de la Constitución es muy claro, pero no podemos rever el artículo 36, que es muy importante, 37, 38, 39, que dice: el pueblo tiene el inalienable derecho de alterar o modificar las leyes de su gobierno. La Constitución, en su espíritu democrático, está facultando al pueblo para que podamos modificar, alterar las leyes. Este es el espíritu que conserva la Constitución. Pero ¿cuándo se contamina? ¿Cuándo se contamina? Cuando florecen intereses de carácter político. Y es cuando dices, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Realmente, lo que se debe de poner en gran debate es que si queremos una democracia participativa, bueno, tenemos que sentar las bases desde un inicio. El revocatorio se contradice con la misma Constitución, porque se le está dando un efecto retroactivo. El presidente actual fue electo con normas que no conciben esa figura del revocatorio. Luego entonces, cuando tú reformas la Constitución, aún analizando el espíritu positivo de la ley, que dices, bueno, es para bien, ¿verdad? Un revocatorio no puede ir en contra de la propia Constitución. Quizás a lo mejor este revocatorio efectivamente sería para un presidente a posteriori. A ver, para nuestro auditorio, Marco, en el estricto tema jurídico, el presidente fue electo en 2018. Claro. La ley se estableció o se incorpora en el 2019 para modificar el 35 constitucional. La Constitución, perdón. Porque la ley secundaria la acaban de aplicar. Ok. Se lo acaban de hacer. Entonces, en el remoto caso que 37.2 millones de ciudadanos mexicanos, de ciudadanos y ciudadanas, saliéramos a votar ese día y se hiciera vinculatorio, no le alcanza el principio. Legalmente no. ¿No? No. La introactividad de la ley. El presidente va a seguir siendo el presidente de aquí al 2024. Si nosotros analizamos el principio de introactividad de la ley, es decir, el derecho positivo, lo que pueda beneficiar en el bien de la comunidad, estaría en contradicción con la retroactividad de la ley. Entonces, no hay una coherencia jurídica en esto, ¿no? Eso, mira, Marco, obviamente yo no soy abogado, soy pediatra, pero bueno, tuve la oportunidad de ser legislador y procuro siempre estar investigando, porque una de las cosas que yo criticaba mucho era eso. Y Ciro Murayama, el consejero del INE y otras personas han dicho que efectivamente tienen un proceso retroactivo que no se vale. Pero
Es lo que aquí pasó. Fueron muy vivos nuestros legisladores y metieron una trampa en el transitorio donde le rompen la famosa retroactividad en un transitorio, no me acuerdo si es el tercero o cuarto, y ahí ponen específicamente que para el caso de Andrés Manuel López Obrador se podrá hacer. O sea, son trampas que obviamente si nos vamos a recovecos no pueden pasar. Yo todavía hoy lo seguía consultando con abogados, algunos constitucionalistas, y me decían, lo que medio le salva la plana es ese transitorio, que lo meten en la propia Constitución. Ese es el problema, en la propia Constitución lo meten. Entonces, efectivamente es una serie de trampas y cosas raras, donde el ciudadano no pinta nada, ¿sí? El tercer transitorio de cuando se hace la reforma constitucional marca que en 180 días tendrá que salir la ley secundaria, reglamentaria del 35, la ley de revocación de mandato. Acaba de salir 2 años después. Sí. O sea, ¿dónde está el cumplimiento de la ley de parte de los que juraron cumplir y hacer cumplir la ley? Acaban de sacar esta situación. Entonces, sí pueden venir muchas cosas legales, ¿verdad? Pero pues nadie las va a hacer, ¿no? Pero bueno, hay que aclararle bien a la gente. Pero yo creo que es importante que podamos, porque es uno de los objetivos de estas reuniones, de estas conversaciones, aportarle a la comunidad, ¿no? Algunos elementos que le sirvan para su propio análisis. No puede haber cualquier democracia, no puede haber la democracia participativa que estamos hablando si no hay una mínima preparación del ciudadano, es decir, de conocimiento. El ciudadano tiene que ir a algo, sí, claro, pero a sabiendas de qué. Hay que enterarlo. ¿No? Hay que enterarlo. Entonces, que la democracia, que son nuestras libertades, que son nuestros derechos, lo mínimo, lo esencial, hay que saberlo para poder participar. Fíjate que muy ad hoc y siendo muy puntual en lo que estás tú comentando, hay una carpa, no sé si la has visto, o sea, si la han visto aquí en el Parque Castillo. Hay una carpa, una mesa de recepción, una mesa en el que dice que siga AMLO, ¿no? Entonces me acerqué, ¿no? Y les pregunté, oye, ¿de parte de quién estás haciendo esto? ¿No? Eres eres parte de la sociedad civil, eres una organización civil, porque vi 2 cosas, ¿no? Uno, por ahí podrán estar viendo las imágenes, los hechos espectaculares a nivel nacional en el que están promoviendo que siga el presidente de la República, ¿no? Con su figura, con los colores. Digo, me resulta un poco extraño que a la sociedad que esté pagando esos espectaculares también pongan los colores institucionales de Morena como están, ¿no? 2, el que estén promoviendo, por ejemplo, el decirle a la gente que si no van a votar porque siga el presidente de la República, pueden caer en que les quiten, por ejemplo, las pensiones a los adultos mayores, que las vacunas, como pueden ver en la imagen, que las vacunas ya no sigan siendo gratuitas. Cuando yo me acuerdo, yo tengo 48 años, toda la vida ha sido gratuito el tema de la vacunación. Hasta ahorita recuerdo que, por ejemplo, este tema de las ayudas a los adultos mayores, en el gobierno federal no es un... Fue un tema del presidente Peña Nieto, ¿no? Inclusive no, de antes. ¿No? Del 60, 65. Fue de antes. ¿Sí? Lo empezó Felipe Calderón, pero en la Ciudad de México lo empezó López Obrador. O sea, están diciendo a la sociedad, malinformándola, que si no votan porque sigue el presidente, van a perder sus apoyos. El presidente, hasta donde yo sé, va a cumplir su mandato hasta 2024. Entonces, ¿para qué sirve esta revocación, doctor? ¿Para qué sirve este ejercicio? ¿Para qué lo está promoviendo el partido? Es un ejercicio que hacen ególatra para que López Obrador siga en las boletas, para que López Obrador siga reluciendo, para que siga haciendo el gran tatuaje. Hay que decirle a la gente, miren, esta figura de revocación de mandato, ¿sí?, en todos los países democráticos, realmente democráticos, poderosos, no existe. Va a decir, existe en Estados Unidos a nivel local, existe en Suiza, sí, que fue el primero a nivel cantones, existe en Taiwán, sí, a nivel local, pero a nivel nacional, federal, no existe más que en los países como Venezuela, como Bolivia, sí, para no fallarme en mi memoria, Ecuador, Venezuela,
dicen que en Cuba, etcétera, ¿sí? Hay otros, todo es a nivel local. O sea, esta figurita es inventada por ellos. ¿Cuál era la tirada de estos? Que pensaban que iban a tener todo el poder, y no ir a la revocación, sino hacer una prolongación de mandato porque el pueblo lo pide, ¿sí? Entonces, como les falló, porque el INE no se dejó, no tuvieron la mayoría, ahora van estos. No es más que un acto de idolatría y de elevar la popularidad del presidente y seguir aplaudiendo para que el presidente de México siga haciendo lo que quiere y como quiere, siga con el autoritarismo. Aquí no hay libertades, aquí eres mi amigo o eres mi enemigo. Entonces todo eso que debe tener una democracia y todo eso que tiene que haber libertad, en México no existe. O sea, lo vemos día a día en las mañanas. Entonces la tirada de ellos es esa, y a mí nadie me quita de la cabeza que lo que buscaba era tener ya el control de todo para poder prolongar su mandato. No hablo de una reelección de 6 años, pero sí prolongar su mandato, como intentaron hacerlo con el ministro Saldívar, que no se le olvide a la gente que esto ya pasó, y lo intentaron hacer cuando hubo la reforma al Poder Judicial, que el ministro Saldívar, que es muy malo y muy cobarde, y rato, si me permiten hablar por qué también, en lugar de un principio decir no, esto es ilegal, esperó hasta que la Corte se pronunciara. Claro, entonces, eso para mí es lo que busca, ¿no? Que todo el mundo siga diciendo y que él diga, mira, me quieren, voy por buen camino y lo que estoy haciendo como gobernante está muy bien hecho. Entonces, para mí esa es la finalidad de esta revocación. Bueno, y jugarla, que son muy demócratas, ¿no? Doctor, la ley dice que es para el Ejecutivo Federal y los locales. En México sí. También para los locales. Entonces, yo me pregunto, y le pregunto a usted de manera extensiva, ¿por qué los ciudadanos veracruzanos como sociedad civil se organizaron para juntar 1.100.000 firmas y se nos olvidó o no pedimos tampoco el que también fuera expuesto a la consulta de revocación el hoy titular del Ejecutivo Estatal, que creo que nos tiene menos convencidos que el mismo presidente, ¿no? Porque los ciudadanos, como decía el licenciado, no están empapados, no les interesa, andan en su día a día, y por sí mismo la mentalidad que tenemos en México es, ya entraste, terminas, ¿sí? Corrige rumbos, arregla, óyeme, pero ya entraste, termina. Entonces no tenemos en nuestro chip eso. Ahorita, pues creo que ya se pasaron los tiempos para pedir la Cuitlagua. Parece que Cuitlagua lo quiso quitar de la Constitución. No pudo porque estaba en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Pero lo que nos pasa es eso, ¿no? No tenemos ese chip, ni tenemos esa organización ciudadana para juntarnos, para juntar 1 millón de firmas, como no tendríamos una organización para llevar 36 millones de mexicanos a votar para que se fuera. Entonces, en Veracruz lo que pasó es eso, se nos va porque está puesto que debe estar 6 años, y es el chip que tenemos, y no es malo, para mi punto de vista. O sea, ¿se nos va o no quisimos incluir, o sea, quien organizó esta recolección de 1.100.000 firmas? Digo, me queda claro que juntar, como usted dice, 1.100.000 firmas, está difícil. Digo, cuando fueron las elecciones en el 2018, el hoy gobernador ganó por 1.500.000 votos y el segundo lugar quedó en 1.100.000, ¿no? O sea, son ejercicios que implican una estructura electoral muy grande. Digo, qué bueno que pudimos juntar 1.100.000 firmas. O sea, sigo teniendo todavía esa parte de querer creer en la democracia. Pero, ¿por qué pedimos aquí en Veracruz, nos juntamos para pedir a alguien? O sea, juntar firmas para pedir la revocación de mandato basado en la pérdida de confianza para el presidente de la República, y se nos olvida, como dice el doctor, decir, oye, pues ya que juntamos firmas, pues también que vaya para el Ejecutivo local, ¿no? Pero vamos al principio, ¿no?, de lo que hablábamos. Yo creo que para que logremos esos alcances de participar democráticamente como sociedad, necesitamos tener un nivel de conocimiento mínimo de lo que es la democracia, ¿no? Cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Si no entendemos eso, pues únicamente la ley va a ser manejada desde el aspecto político. ¿Y por qué político? Bueno, porque es difícil ganarle plenamente una elección al que está gobernando, porque tiene todos los factores económicos, todos los factores políticos a su favor. Entonces, obviamente que cualquier consulta ciudadana pues va a salir a su favor, como Stalin, ¿no? Una cosa así. Entonces yo creo que
si bien es cierto, los mecanismos democráticos que ya en su espíritu de la Constitución aparecen, deben ser implementados, también conjuntamente debe ser que el conocimiento del mexicano se vaya abriendo estas posibilidades, vaya conociendo, como al principio platicábamos, en los países europeos, bueno, cuando se da una ley, existe el referéndum, para que el ciudadano tenga esa capacidad de decir, no queremos esta ley porque nos afecta, queremos apoyar esta ley. Es decir, es un espacio en donde podemos participar como ciudadanos. Tocó algo muy importante, licenciado, y que poca gente, yo creo que si preguntamos en Veracruz, ¿cuántos saben que por ahí de 1999-2000 se aprobó la ley del referendo, plebiscito y consulta popular en Veracruz? Nadie sabe. Y a mí me tocó como diputado aprobarla y no saben. Y no promovemos referendos cuando hay leyes raras, en fin. Perdón que interrumpí. Bueno, hay temas interesantísimos que se pueden tocar, por ejemplo, el aborto, algunos derechos de matrimonios igualitarios, temas muy profundos que le interesan a la sociedad, en donde la sociedad parece muda, en donde la sociedad no tiene un mecanismo de expresión. Entonces eso se genera inclusive conflictos de carácter político por algún grupo que se siente relegado, marginado, u otros que sienten que se están violando algunos derechos, algunas garantías, porque no hay un mecanismo de expresión. O sea, la idea central de que exista democracia participativa, yo creo que es importante y buena y rescatarla, pero debe de generarse verdaderamente los mecanismos para los cuales se deba de antes de que se me olvide, y ahorita que hablas del tema de democracia participativa, sí quiero comentarle a nuestro auditorio de En Abierto que, como siempre hemos hecho, hemos invitado a todas las partes que creemos que deben estar involucradas. Buscamos a los amigos que tenemos, que son de izquierda, básicamente militantes en Morena, organizadores en Morena, o sea, gente que, como el ingeniero Beto Luna, me supongo que su agenda no le permitió estar aquí, pero él estuvo invitado. Lindis Uriel de la Cruz, que también es alguien muy cercano a las organizaciones a nivel estatal de Morena, para que nos pudieran también dar sus opiniones, sus expresiones por sus agendas, y lo voy a poner así, se los digo así a cuadro a ambos. Aquí tenían su lugar, aquí tienen su lugar, y aquí tienen un espacio abierto en este programa para cualquier participación que quieran hacer. O sea, no entendamos este programa como un sesgo hoy en día, ¿no? Pero bueno, quería hacerlo nada más como un apunte para decir, sí los invitamos, sí invitamos a gente de Morena, no quisieron estar hoy aquí y sus micrófonos están abiertos. Y ahorita, si me permiten ahondar un poquito en lo que hablabas, ¿no? ¿Por qué no se aprovechó? Fue algo que yo he venido diciendo, a ver, los que no podemos estar a favor de cómo está trabajando López Obrador, Cuitlagua, ya que salió el tema Cuitlagua, en fin, ¿por qué no aprovechamos los espacios democráticos que tenemos? O sea, en el 2021 hubo un proceso electoral clave para este país. 16 gubernaturas, la Cámara de Diputados, fueron 19 congresos locales, si no me falla la memoria, y 1000 y pico de ayuntamientos que tuvieron elecciones. ¿Dónde estaba la gente participando? ¿Por qué la gente no fue a votar? Hubo por ahí del 40-50% en promedio de participación. ¿Sí? Ese era el momento de decidir y decirle, a ver, Cuitlagua, no te queremos y te pongo un congreso en contra. A ver, López Obrador, no estamos de acuerdo contigo. Morena hace esto, Morena hace lo otro. Bueno, pues es el papel que tiene que hacer. Claro. O sea, yo creo que no hay que cuestionar lo que hace Morena. Es el papel que está haciendo. Tenemos que cuestionar lo que deja de hacer la sociedad. Claro. ¿No? Es decir, tenemos que tener estas dos disyuntivas. Lo que hace un partido, porque está en la esfera, por eso es un partido, y también lo que hace la sociedad. Entonces, en ese desequilibrio estamos muy lejos de tener una democracia. 100%, porque, a ver, yo le decía a la gente, muchos celebraban, le quitamos la mayoría absoluta. No, espérame. El presidente lo que estaba sufriendo es que le quitáramos la mayoría simple, porque en ese momento perdía la capacidad de hacer leyes, perdía el presupuesto, porque la Cámara de Diputados, para que la ciudadanía sepa, es exclusiva de la Cámara de Diputados, no pasa al Senado.
toda la de fiscalización que hacen a través de la Auditoría Superior de la Federación, que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, se le hubiera venido encima. O sea, imagínense esta ley de revocación que salió tardísimo, nunca hubiera pasado, no hubiera pasado. Porque si ven las votaciones que hubo para la reforma constitucional, el PAN no las acompañó, algunos independientes tampoco. En la Cámara de Diputados salió pues, con todos los partidos, menos el PAN. Y en el Senado salió con todos los partidos, menos el PAN. Y unos independientes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les volvimos a entregar 13 gubernaturas a esa alianza? Y la Cámara de Diputados y los congresos. Si bien es cierto, la ciudadanía tiene que participar, el problema está en que los partidos hoy de oposición no son un vehículo para que la ciudadanía pueda decir con la confianza voy a votar por esto, por el cual. Son los mismos, gente tachada de corrupción, gente tachada de enriquecimiento ilegal, o sea, es decir, ¿cómo vas? Entonces hay un problema, una disyuntiva social política que no se puede resolver en este momento. Y con el grave problema de que no se quieren renovar, o sea, prefieren agachar la cabeza para seguir estando en ese empíreo de poder antes de renovar a sus propios partidos y ser hoy una oposición que haga contrapeso. Bueno, porque no les interesa ser oposición, son pequeñas ínsulas de poder que sirven para negociar acuerdos y tener beneficios para sus más allegados, ¿no? O sea, no hay una verdadera oposición. La oposición como tal debe de existir y la oposición está fundamentalmente descansando en la sociedad. Entonces, el problema es que la sociedad le cuesta por sí sola organizarse. ¿Qué pasó ahorita? La promueve el gobierno, ya vimos todas las trampas, incluso ayer Ciro Murayama estuvimos a través de Twitter en un, no sé cómo se llama, Space creo, y ahí participó, y hablaba de cómo ya están castigando a los espectaculares, no tienen toda la capacidad, porque al INE se le mandata, pero le quitan el dinero, otra trampa, ¿no? Entonces, pero dice que lo están haciendo y que como ellos sí pueden pedir que se rompa el secreto bancario, pues están diciendo a ver quién te pagó el espectacular. Y si no me dices, lo investigo y voy al banco. En fin, entonces están empezando a quitar todas esas trampas, pero sí desafortunadamente a los partidos políticos se les olvida que ellos deben de representar al ciudadano, de estar con el ciudadano, de educar al ciudadano. Yo soy panista, ya no milito en el PAN, pero soy un panista convencido. Y don Manuel Gómez Morín decía que el PAN era un partido que nacía para crear ciudadanía y mover almas. Entonces yo, partido político, ¿por qué no salí a decirle a la gente, no? Oye, ¿qué es la revocación? ¿Cómo es? Porque aquí hay otra trampa, que después ojalá hablemos de esa, ¿no? La Constitución mandata revocación, no que siga, que es otra ilegalidad. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿por qué no salieron los partidos a explicar y a decir? ¿Sí? No a juntar firmas y eso porque eso era ilegal, pero sí a decir a la gente y explicar al ciudadano por qué está mal una cosa, por qué está mal otra, por qué nuestros diputados no dan la cara y dicen yo voté esto por esto. ¿Sí? Sí. Entonces, todo este proceso de partidos de oposición que no existen, vamos, yo no entiendo por qué los priistas votaron a favor de la reforma constitucional, a la revocación, no lo entiendo. ¿Sí? No entiendo por qué, bueno, el PRD sí, el PRD siempre ha sido de esa idea, ¿no? Bueno, los demás pues la votó el PS, el Verde, el PT, que son los aliados, pero el PRI, ¿no? Entonces, en la Cámara de Senadores, si el PRI no les da el voto, no pasa. Porque yo creo que este país necesita una reforma política de fondo. Estamos viviendo en un escenario de un sistema de partidos políticos en el cual prevalecen sus intereses solamente los partidos políticos y no de la ciudadanía. Entonces no hay esa, digamos, esa coyuntura en donde los ciudadanos puedan realmente participar. Y si no es así, pues no hay democracia participativa, ¿no? Y hemos platicado algunas veces, Marco, cuando tomamos el café tú y yo, lo que pasó en Estados Unidos en la elección de su presidente y en las elecciones pasadas, con el presidente Biden y el entonces presidente Donald Trump. La sociedad como tal tuvo que salir a hacer presencia realmente en esas votaciones, ¿no? O sea, fue un efecto de que realmente la participación, no sé si
si de la sociedad como tal, pero de la parte demócrata pasiva, o sea, tuvo que salir masivamente a votar. Digo, y hoy hacemos cuentas, Donald Trump tuvo todavía más votos en la segunda elección que la primera. Sin embargo, la parte demócrata, o sea, tuvo que salir masivamente para contener eso. ¿Tú crees que en el 2024, ya que los partidos políticos como tal no están haciendo esa contención, sea labor de la sociedad civil? Lamentablemente, mientras los partidos políticos no reformen sus actividades democráticas internas, lleguen ciudadanos con capacidad, con la idea realmente de beneficiar a la población, ¿de qué sirve que toda la ciudadanía se organice? Mañana es la elección y vamos a votar en contra del que está, ¿sí? Porque el que va a quedar es del PRI, ¿sí? Entonces vamos a quedar en lo mismo. Yo creo que se necesita consistencia, capacidad. Realmente no hay debate en los congresos, sí. Hay arreglos. No hay propuestas, hay componendas, o sea, hay muchas cosas que están mal en la sociedad mexicana. La política ha perdido su sentido de ser en México, y yo creo que ahí es donde tenemos que entrar muchas voces para poder hacer valer que es posible los cambios todavía en México, pero se necesita tener un mínimo, digamos, vuelvo a insistir, de preparación en ello. ¿Cómo llegamos a esa parte, doctor? Y a la parte de, o sea, me queda claro que es muy importante que la sociedad civil se politice, no que se vuelva de un partido, que se vuelva ingerente en las decisiones de todo el tema de las políticas públicas en el país, que, como bien dice Marco, que nos volvamos una sociedad enterada. Pero ¿cómo pasa eso? O sea, ¿cómo hacemos que eso suceda? Creo que es muy fácil. Bueno, fácil. Hay tres maneras, ¿no? de eso. Y la primera empieza a través de la educación. Y la educación, hablo ya escolar. Cuando yo estudié, yo llevé civismo, y empezábamos a entender lo que era un ciudadano, lo que tenía que ser una participación, que quién era el núcleo de la sociedad, que era la familia, después cómo eran los gobiernos. O sea, empezábamos a hacer eso. No se hablaba mucho de política en las casas porque era un poquito tabú, pero si nosotros vamos formando a que tú tienes que ser un ciudadano, que tienes que saber tus derechos, tus obligaciones y que tienes que participar. Por ejemplo, ir a votar. El voto no es un derecho nada más, es una obligación constitucional. Incompleta la ley porque no pone sanciones, pero ahí está. Entonces, en casa, o sea, no ver que la política sea una cosa mala. No es una cosa mala ni de perversos, ¿no? La misma Iglesia Católica, yo soy católico, pero conozco a cristianos y de otras religiones, todos fomentan que se participe en la política. Hablan de que es una obligación hasta religiosa participar en la política. Entonces, uno, dos, yo sí creo en la partidocracia, yo sí creo en los partidos políticos, pero partidos políticos como entes democráticos, representativos del ciudadano, que sean la voz de aquel que no puede tener voz. ¿Sí? Que el partido político no sea una organización de amigos para ver qué obtengo, sino una organización para estar al servicio de la ciudadanía. Entonces, que los partidos políticos promuevan una serie de eventos de educación al ciudadano y los gobiernos. El gobierno tiene la obligación de fomentar la participación. No sé si me lo permitan un pequeño paréntesis, pero yo tuve la oportunidad de ser alcalde y lo promovimos. Y quiero decirles que cerca del 60-70% de obras que se hacían y analizaban eran petición ciudadana, y eran con el acuerdo y el apoyo de la ciudadanía. Y el ciudadano sabía que había cabildos abiertos, los invitábamos a participar, íbamos a las colonias. Hay que invitar a la gente a sumarse, a criticar, a proponer, a hacer. Claro, recibimos muchas cosas. A mí alguien me fue a ver una vez un arquitecto que quería que el Palacio de Hierro lo pusiéramos en el Cerro del Borrego, ¿no? Yo te dije, oiga, ¿es en serio? Sí, lo llevé a Cabildo, pues fue una petición ciudadana. Bueno, salió que no, ¿verdad? Pero bueno, entonces, esa es la responsabilidad. Casa y escuela, partidos políticos y desde el gobierno. Y vamos a educar que hay que participar para que luego no llores, ¿no? Porque yo critico de que está mal, ¿votaste? No fui a votar.
dejaste en otros la decisión de que llegara un buen hombre. Vemos en cuestiones psicopolíticas, por ejemplo. Hoy es muy común que podamos hacer críticas en WhatsApp o en medios electrónicos. Hasta ahí. Ya no logramos más. Es decir, hemos perdido realmente la esencia del contacto, de la lucha, de reunirnos para poder plantear a lo mejor algunas acciones. Ya no, ahora todo es por WhatsApp, que no son malos, pero cuando no lo sabes manipular, se vuelven críticas a veces hasta desgastantes. Porque ahorita comentaba otra cosa el licenciado, ¿verdad? O sea, vemos cómo cambiamos a los personajes, ¿no? Resulta que era del PAN, ahora es del PRI y así. ¿Y qué sucede si los partidos salieran a escoger verdaderos ciudadanos? Yo, perdón el yo que estoy aquí, pero yo cuando fui candidato a la alcaldía, yo no era un militante del PAN. El PAN vino a buscar una persona, un ciudadano lizadeño, que se conserva honrado, ¿sí? Y me invitaron. Entonces, es lo que tenemos que hacer. Ya dejar de cerrar a los amigos. Hay mucha gente con mucha capacidad. Sí, o sea, sí, Pablo. Creo que no es tan difícil, ¿no? Para hacer cumplir la ley y no caer en todas las sandeces que ahora vivimos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que y esa parte de la formación política tiene que ir acompañado de una calidad moral. Y aparte de todo, que los candidatos o que las personas que hoy puedan ser futuros funcionarios públicos tengan también esa capacidad profesional, ¿no? Yo veo, por ejemplo, muchos jóvenes que pues quizás por su falta de conocimiento de la vida como tal, se pelean mucho por una causa, ¿no? La que tú quieras. Y a lo mejor son gente que no, o sea, yo lo primero que les pregunto cuando están hablando de políticas públicas, de cómo repartir el presupuesto con sus ideales, etcétera, etcétera, porque hoy tenemos muchos sociólogos, ¿no? Les pregunto, dime en dónde has tributado, dime en un éxito profesional que te dé más allá de andar pintando bardas de cualquier movimiento político. O sea, que te dé esa facultad para decir, puedo ser un buen profesionista, pero también puedo ser un buen funcionario público, ¿no? O sea, pero creo que hoy estamos envueltos y no terminamos, como bien usted dice, doctor, esa parte del amiguismo en los partidos, ¿no? O sea, de decir, ahora quiero que la hija, que la esposa, que la tía, pues espérate, cabrón, o sea, ya vivimos eso, llevamos, no sé, 70 o 75 años de que todo ese poder político estuvo cooptado, ¿no? Por los amigos, los cuates, mi compadre, y vas heredando. Y entonces hoy vemos en esos jóvenes también, en esta línea hoy de izquierda en el país, que es parte de esta administración, pues que sigue lo mismo. O sea, ahora quiero que mi esposa sea, quiero que mi hija también sea. Espérame, ¿y es apta? No, pero quiero que sea, ¿no? Oye, y si yo también quiero levantar la mano ya hasta de manera timorata, ¿no? Quien pueda aspirar, dicen, no, tú no. Y lo vetas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que seguir una línea dura, como la que hoy siguen, ¿no? Entonces, o sea, yo le doy muchas vueltas y ojalá y nunca hubiera conocido la política, mi Marco, porque te das cuenta de lo que sucede realmente, ¿no? Pero se puede arreglar. Y hay cosas que sí, hay cosas que no. Hay que aprender a quién elegir, que tenga, no como dice el presidente, no 90% de honestidad y 10 de capacidad, no amigo, es 100 de capacidad y 100 de honestidad, perdóname, ¿no? Porque si no, al rato tenemos de legisladores un montón de gente que ni ha leído ni lee lo que tienen que votar, o en los ministros, ¿verdad?, haciendo barbaridades como Saldívar. No sé si ustedes leyeron la tesis o ponencia del ministro Saldívar cuando se estaba votando la inconstitucionalidad de la pregunta. O sea, leer y oír eso de un ministro de la Corte, que es el presidente, pues por eso estamos como estamos. Claro. Primero nos trata de idiotas a los mexicanos, que porque no entendemos lo que dice la palabra. Y después, que cómo se va a cambiar la pregunta si la gente ya está empapada con la pregunta y es la que tiene en la mente. Pues no, señor, aunque la gente esté empapada con la pregunta, yo no voy a permitir una ilegalidad. Sí, o sea, había una pregunta en la boleta que sobraba.
Estoy de acuerdo. Son dos preguntas. Sí, entonces era una sola. ¿Estás, o sea, sí o no con la revocación de mandato? Cuando ya das la opción o que continúe, no, pues entonces ya lo haces un referéndum y rompes con toda la constitucionalidad que hablas en la parte jurídica. Y como dices, el ministro Saldívar fue el que está diciendo, necesitamos que haya dos preguntas. Porque decíamos, bueno, el derecho se contamina con lo político, ¿no? Entonces ahí es donde surgen estas coyunturas, estas interpretaciones. Pero mira, yo creo que el día 10 de abril va a ser un día muy importante para la vida política de México. Y decíamos, ¿qué se puede hacer ante todas estas cuestiones? ¿No? Nos cuestionaban, ¿qué podemos hacer? Yo creo que hay que ver esto como una gran oportunidad de poder contribuir. Y quiero aclarar, contribuir significa no necesariamente ir a votar o dejar de votar, sino contribuir con el verdadero análisis intrínseco de la persona, es decir, ¿por qué? O sea, cuestionarme, ¿por qué no quiero votar? ¿O por qué sí quiero votar? Claro. O sea, que podamos contribuir con la vida democrática de México requiere que nos acerquemos a contribuir, pero desde un punto de vista más particular, más cívico. Entonces decir, bueno, si no voy a votar es porque creo que no debo de hacerlo por este motivo. Voy a ir a votar porque creo que sí debo de hacerlo por este cual motivo. O sea, es necesario que ganemos los mexicanos algo, que saquemos algo ya no podemos impedir, que saquemos algo que nos favorezca y que nos contribuya en conocimiento para futuros procesos venideros. Marco, una de las situaciones que también se dan en las expresiones que hacen en las redes sociales, personajes como la jefa de gobierno, los 18 gobernadores que firmaron ese documento que se le estaba coartando su libertad de expresión. Yo te pregunto, ¿es un ataque al INE? O sea, ¿es un ataque estructurado así en el que ya se escucha la parte? Es que, ¿por qué no va a haber las suficientes casillas, ¿no? El INE está coartando, esto no nos está dejando ser. O sea, ¿va por ahí? No, yo creo que esto es político, vamos a decirlo, ¿no? Es la postura política del gobierno. Claro. O sea, está previniendo que a lo mejor el ciudadano pues no tenga el interés pues de ir a votar simple y sencillamente, hay que aceptarlo. O sea, a lo mejor tú hiciste un ejercicio, reformaste la Constitución para tener un resultado, pero no funcionó. Entonces, bueno, me estoy preparando, ¿va? Y como gobierno tengo que decir que esto, que el otro, que para acá, que para allá, pero el INE también actúa en base a un presupuesto. O sea, si quieres más casillas, claro, si quieres más funcionarios de casillas, pues tienes que ver la parte presupuestal, y si no lo tienes, pues no puedes tener todas las casillas abiertas, ¿no? Doctor, usted fue el legislador federal. Y hoy el Ejecutivo Federal ha dado muchos argumentos en el tema, por ejemplo, en un tema específico, que es el no aumento de las gasolinas. Creo que es algo que es muy emblemático en las promesas y en los dichos del presidente de la República. Hoy en todo el mundo la gasolina está cara. Y sus argumentos, y voy a esto, o sea, quiero planteárselo así precisamente por el argumento de que primero decían que 3,000 millones de pesos era un dineral, algo exorbitante como un gasto del Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo esta encuesta, ¿no? Porque nosotros, o sea, importamos el 60% de las gasolinas. Entonces, tengo muchos amigos dentro de la parte morena que me dicen, no. Con los excedentes de que el petróleo está caro, con eso estamos subsidiando. Entonces me fui a la balanza comercial y pues nosotros compramos, o sea, exportamos 2,000 y tantos millones e importamos por ahí de 4,601 millones de dólares. O sea, no tenemos por ningún punto de, o sea, donde tengamos un superávit. Así el crudo costara $200 no da. ¿Por qué? Porque o sea, de otro lado que el WTI o el Brent está caro, no lo regresan caro. Entonces estamos manteniendo artificialmente un precio de la gasolina. A ver, este es un tema también muy importante porque una cosa es que se haga a veces un pequeño apoyo, sí, que yo nunca fui partidario de esos subsidios, que tampoco es nuevo. Este subsidio a la gasolina, a ver, en los presupuestos que se metían, no me acuerdo si con Fox había, creo que no,
Pero con Felipe, si ustedes van al presupuesto de egresos, van a ver subsidio a la gasolina, ¿sí? 200,000 millones de pesos. O sea, es como la luz, está subsidiada. El problema es que le subsidiamos al que tiene y al pobre lo fregamos más. Estamos subsidiando la gasolina al que tiene. Claro, van a decir que para que el transporte público, que el transporte de autobuses, pasajeros foráneos, de carga, no es cierto. Ahora, ese excedente también es falso. Aquí llegamos a tener una bolsa muy grande de los excedentes del petróleo que se le acabó en 6 meses López Obrador, 6 meses le llevó a acabarse con esa bolsa. Entonces, eso es falso, porque además se les olvida que ahorita está alto por el problema de Ucrania, pero ya está bajando y al rato va a volver a bajar. ¿Sí? Entonces, eso no es más que un capricho de me canso ganso, ¿sí? que no sube. Lo que se les olvida a los que defienden al presidente, él dijo, no nada más dijo no va a haber gasolinazos, dijo va a bajar la gasolina. Y la gasolina no ha bajado nunca, porque es imposible, está sujeta al mercado internacional. Entonces es imposible que la controle el presidente de México. Entonces eso es una falsedad demagógica más de este gobierno. Otro de los argumentos es, se han ahorrado muchísimos miles de millones de pesos desterrando la corrupción en este país, ¿no? Hay más corrupción que nunca. No, pero además la corrupción no se puede contabilizar. No se mide. O sea, no se mide, ¿no? O sea, no puedes decir por tapar o esto, lo otro, ya me ahorré tanto, ¿no? O sea, algo feo, o sea, ni siquiera se puede calcular. La corrupción es un comportamiento humano, o sea, que no lo puedes medir, simplemente por sus consecuencias, pero no puedes saber realmente cuánto estás ahorrando por agarrar un corrupto que iba a hacer tal cosa. ¿No? Pues pero, es un imaginario, nada pero más. Son argumentos que hoy, cuando confrontas, cuando preguntas, a ver, estamos pagándolo con los excedentes petroleros, a ver, la balanza comercial del INEGI y del Banco México me dice que no. Bueno, y lo tiramos, ¿no? Este ya no sirvió, pero ya nos dio para un día. El segundo, no, estamos ahorrando muchísimo dinero, ¿no? No, tampoco. O sea, ¿cuándo vamos a...? Digo, y a mí en lo personal sí me pone mucho a pensar cuando malinformamos a la sociedad para hacer una tendencia con lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? O sea, en el caso del Instituto Nacional Electoral, ¿cuánto trabajo costó? ¿No? Yo le he preguntado a legisladores hoy, oye, tú ya estabas grandecito en el 88, y hoy el director de la Comisión Federal de Electricidad, que defiende con el pecho y lo que tú quieras toda la reforma eléctrica, pues fue el que tiró el sistema. Bueno, la política tiene sus asegúnes, me contestan, ¿no? Como ciudadano no me hace sentido, pero siguen en ese rol de querer justificar, de seguir. De salvar el discurso de su Tlatuani, por lo que decía el licenciado Marcos, no se preparan, no ven, todo es lo que me dice el WhatsApp, en lugar de investigar y creer. Porque hay mucha gente que dice, pues Tomás Trueba dice esto porque está contra Morena. No, yo digo esto porque tengo las pruebas. El INE, claro que el señor quiere tirar el INE, claro que esto va a servir para que ellos quieran tirar el INE. Le trae ganas al INE hace mucho, porque él le trae ganas a todas las autonomías, él no soporta las autonomías, habla mal del INAI, habla mal del INE, ya fregó, la CRE ya la fregó, ya la acabó, ahora quiere acabar el otro, no me acuerdo ahorita. Comisión Nacional de Hidrocarburos. Todo eso, bueno, entonces el señor no quiere nada que le haga contrapesos, nada. ¿Para qué? Para hacer lo que quiera. Hoy todos son directos. Este aeropuerto que acaba de inaugurar costó 200,000 millones de pesos más de lo estipulado en pura corrupción. Entonces, claro que quiere ir sobre el INE. Cuando salió a decir él y su secretario de gobierno, no me acuerdo quién, si ahorraran esto, se bajaran el salario, señores, ni dejando de cobrar 3 años, se salen los 8,000 millones que se necesitaban para esto. O sea, pero ¿qué hacen? Aprovechan el cariño de mucha gente que le tiene al presidente para malinformar, ¿sí? Echarle la culpa a un tercero y poder subsanar sus torpezas. Porque sí abusa de eso y aprovecha rencores, resentimientos que tiene la gente. Entonces, el INE es una institución. Ustedes se han de acordar cuando el IFE se forma, si no me falla la memoria, Waldenberg fue el primer presidente, era un auténtico ciudadano.
y un hombre de izquierda. Sí. ¿Sí? Entonces, el IFE era un auténtico ciudadano. Hoy se ha desvirtuado. ¿Por qué? Marco ya lo decía, arreglos políticos. Entonces, cada partido propone a su consejero y va proponiendo. No, señor, ¿por qué no regresamos a esa figura de que el verdadero ciudadano esté en el INE? Porque este es el organismo garante. Y Morena le aplaudía cuando ellos ganan. Claro. Y si no ganan ellos, no sirve el INE. No, sí, claro que van contra el INE y claro que van a acabar queriendo hacer pedazos y van a querer hacer su reforma electoral, pero no les va a dar porque es constitucional. Ahí sí no les va a dar. No es paradójico, doctor, que desde el 2006 muchas de las reformas en materia electoral que ha tenido el Instituto Nacional Electoral han sido propuestas por los movimientos de izquierda y fueron avanzando y avanzando y avanzando hasta llegar a lo que hoy es el Instituto Nacional Electoral, que ahora no le gusta todo lo que se luchó por cambiar esas directrices del organismo electoral, hoy no le hacen sentido porque, como bien dice, no me convienen en este momento cuando yo soy gobierno, ¿no? Claro, qué bueno que dijo eso, porque es cierto, ¿verdad, licenciado? O sea, la única cosa que le copiaron al PAN fue la credencialización con foto, que el primero en hacerlo fue Baja California con Rufo, una credencial con foto. Pero ahí fuera, efectivamente, muchos han sido logros, ¿sí? Bueno, hay que reconocerle esa sensibilidad que el PRI tuvo en su momento, que era una aplanadora, y tenía la sensibilidad para hacer esos cambios. Desde el punto de vista personal, yo estoy de acuerdo con los principios fundamentales de Morena. Los principios fundamentales de Morena son luchar contra la corrupción, generar reformas que beneficien a la comunidad, ser más justos en la repartición de las riquezas. El problema es que se ha distanciado de esa exposición de motivos a la práctica. Ese es el gran problema que hay, ¿no? De hecho, es algo que le sucede a todos los partidos políticos. ¿Sí? Si tú ves los estatutos del PRI, ves los estatutos del PAN, ves los de todos los partidos, hablan en ese sentido, claro. Pero en la práctica hay un gran distanciamiento, en la práctica de la política. Entonces, es donde dices, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿hacia dónde vamos? Y entonces nos hace ver que vivimos en un sistema periciclado, un sistema de partidos, en donde ahorita está un partido, mañana hasta otro, pero siguen teniendo los mismos efectos y cada quien defendiendo sus intereses. Nada más para hacer una canción rapidita, ahorita que dices de los estatutos del PRI, cuando los leí casi lloras, ¿no? De la parte social, de toda esa, la parte agraria, o sea, cómo ir, o sea, cómo ser con el pueblo, pero al final del día, cuando te empoderas ya, digo, no hay que irnos muy lejos, ¿no? Hoy una persona común que luchó en la parte del partido que tú quieras, tiene un cargo, y lo platicábamos en la segunda temporada cuando me tocó entrevistar a algunos de los candidatos. Llegas tantito, adiós. O sea, se te olvidó. No, y ya estás pensando en el otro cargo. Y estás pensando cómo hacer un cotepo, ¿no? O sea, te acostumbras, entras a ese sistema periciclado y entonces ya quieres vivir de él. Y te conviertes no en político, sino en parásito de la política. Quieres vivir de la política y no utilizar la política como un medio para solucionar problemas. Hoy recién hubo cuando sacaron este tema del Parlamento Europeo, que mandaron una recomendación. Tengo aquí muy en la cabeza dos tweets, uno de esta señora Patricia Armendáriz, ¿no? O sea, desvirtuando y diciendo casi borren esta idiotez, ¿no? Por favor, Secretaría de Relaciones Exteriores, rectifiquen, ¿no? Y a los 3 doritos, no, apoyamos esta carta que el señor presidente dice, eso es ser un legislador, o sea, ese es tu criterio. Digo, y ya se acabó de fumar todo lo que se tenía que fumar cuando ayer salió a decir que quiere ser aspirante en el 2024 a la presidencia de la República, ¿no? Creo que si realmente los militantes del partido Morena ven con visión de largo futuro esto, deben de aprender a separarse de la figura de Andrés Manuel.
no quieren entrar en contradicción porque pierden popularidad, pierden su privilegio, pierden la posibilidad de seguir creciendo. Pero esto no va a ser para siempre. O sea, si Morena como partido quiere subsistir para las décadas venideras, tendrá que soportarse en sus propias estructuras, en su propia gente, y salir a la participación política con lo que tenga, para que jueguen democráticamente y no a escudarse, como en este caso que dices, bueno, yo no me quiero contradecir con el presidente porque si le digo que está mal, entonces me vienen encima todos y me desbaratan y ahí ya no soy nada, soy cero a la izquierda. Ciclados, fregados como tiene, ¿no? Porque yo te puedo decir a Musk que agarró del PAN, ay Jesús, y a Musk que agarró del PRI, ay Dios santo, y Patricia Armendáriz, bueno, esta señora cuando reconoció que ella cuando estaba en las épocas de Zedillo, sí, claro, y que recibía dinero, o sea, no. Arreglaba tu hacienda pública casi, ¿no? Carlos Slim declarando que el aeropuerto es formidable. Y que se hizo espectacular y que hizo en poco tiempo, ¿no? O sea, cuando vemos de dónde viene y cómo hizo su riqueza, ¿no? O sea, es decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué contradicciones? Es decir, cada quien busca proteger sus intereses, ¿no? Y ese es el problema, el gran problema que tiene México. En México nos ha hundido es el egoísmo y la falta de solidaridad y la visión de que si tú estás bien, yo estoy bien. Y no hemos entendido eso en México. Bueno, yo quisiera tener muchísimo más tiempo para poder platicar de todo esto con ustedes, pero tenemos aquí ya, David me está viendo feo porque tenemos nuestro tiempo limitado para nuestra edición. Entonces, quisiera cerrar con una pregunta para ambos y que se tomen también un poquito de tiempo para poder tener sus argumentos finales. ¿Qué nos espera la sociedad civil de cara a la jornada del 10 de abril próximo? Bueno, yo creo que nos espera una gran oportunidad de decisión. Si voy o no voy, cualquiera de las dos alternativas que vayamos a contemplar, la hagamos con la medida de una conciencia reflexiva. Si no voy, ¿por qué no voy? Si voy, ¿por qué lo voy a hacer? Yo creo que hay que ganar esa parte, rescatar esa parte que nos corresponde como personas, como ciudadanos, y ese análisis seguramente nos va a permitir crecer. ¿Por qué no voy? Pues porque no estoy de acuerdo en esto, en el otro. ¿Por qué sí voy? Porque estoy de acuerdo, porque a lo mejor es una oportunidad de participar, etcétera, ¿no? Pero es importante que yo creo que la sociedad nos detengamos un poquito a reflexionar qué es lo que está sucediendo en México, y es una gran oportunidad que no podemos pasar desapercibida. O sea, está la tentación ahí, voy o no voy, y eso nos corresponde a cada uno de nosotros. Doctor. Me sumo en el sentido de que es una decisión personal, me sumo que es una gran oportunidad precisamente para ser capaces de documentarnos, para entender, si tengo duda, porque a lo mejor no tengo duda de cómo está el proceso, pero si tengo duda de cómo está el proceso y el por qué, oír a los que me dicen que sí y oír a los que dicen que no, y qué argumentos realmente me dan. Si se fijan ahorita, en este momento que quiero aprovechar para agradecer de veras la confianza de haberme invitado, fue algo excelente participar con ustedes, ¿verdad? Pues yo puse y señalé el camino de cómo fue haciéndose mal jurídica y políticamente este proceso, y que a mí no me puede pedir nadie que vaya a hacer algo ilegal, y esto es una ilegalidad. Entonces no me pueden pedir que yo vaya a votar cuando todo nace viciado, cuando no es un proceso ciudadano, cuando viene seguido de ilegalidad. ¿Qué otra cosa viene? Bueno, pues que decidan, pero que valoren las consecuencias. ¿Qué va a pasar? Para que esto sea vinculatorio tiene que ir más del 40%. Es 10 de abril, Domingo de Ramos, inicio de Semana Santa, empiezan vacaciones. ¿Cuánta gente ya va a andar de vacaciones? No puede haber casillas especiales porque no hubo billete que no vio el propio Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué sucede si llegan a ir, que son los escenarios que el que quiera votar o no decide? Si me preguntan si yo voy a ir, yo no voy a ir a votar, yo no me voy a prestar a esto. Bueno, ¿qué sucede? Vamos a suponer que vaya el 50% de la gente a votar, entonces vinculatorio, y que dentro de ese 50% la gente diga que se quede. El gran ganador, López Obrador, el ídolo, va muy bien, etc.
Vamos a suponer que sale que se vaya. Entonces, el TRIFE, que la Constitución manda, el que tiene que revisar, no el INE, el que tiene que contabilizar y declarar la validez es el Tribunal Federal Electoral. Dice, sí señores, es válido, adiós López Obrador. ¿Qué mandata la Constitución? El presidente de la Cámara de Diputados, el veracruzano Gutiérrez Luna, que es nefasto, se queda de presidente de la República 30 días. Y el Congreso tiene 30 días para ponernos un presidente, ¿sí? Por mayoría relativa, o sea que Morena lo pone como quiera. Señores, si se va López Obrador, nos van a poner otro peor. Nos van a poner otro peor y van a poner al que López Obrador diga que se quede. Y el que se quede va a hacer las cosas todavía más radicales y con más enojo porque perdieron una elección. Entonces, ¿quieren participar? ¿Quieren decidir? Vienen 6 estados, no les dan la gubernatura ni los congresos locales. Entonces, sí es una gran oportunidad para valorar, aprender y tener los pelos de la burra en la mano. Nos queda, doctor, porque México va a seguir siendo el mismo México de antes y después. Así es, el único ganador de esto va a ser la labia de López Obrador. Muy bien, pues Marco Carvajal. No, muchas gracias, Luis. Te quiero agradecer, amigo mío, el que te hayas tomado el tiempo para estar aquí platicando como lo hacemos. Doctor, las puertas de Inabierto están, valga la redundancia, abiertas para que pueda acompañarnos. Espero que no sea la última vez, o sea, espero que esto sea parte de invitaciones que podamos estar haciendo. Tenemos el tema de la reforma eléctrica, están muchas cosas que creo que van. El propio aeropuerto, si jala o no, yo soy civil y estuve inmerso con el ingeniero Paulaza, que era el ingeniero civil maestro cuando se estaba haciendo como tal el nuevo aeropuerto internacional de Ciudad de México. Tengo muchas dudas, ¿no? Pero pues ahí están. Y a final de cuentas lo que nos queda a nosotros es poder estar aquí exhibiendo lo que está bien, lo que está mal desde nuestro muy particular punto de vista, sin ningún sesgo. Pero me gustaría comprometerte a hacer un segundo programa respecto a este mismo tema. Claro, claro. Como analizar el resultado del proceso. Después del 10 de abril, claro. ¿Te parece, Marco, una semana después? Ya sí, que también podamos tener aquí a algún participante de la parte de Morena como tal, que como te digo, hoy Livni me dijo que estaba en carretera, me consta que anda y es muy movido. Beto Luna también es una persona muy movida, que creo que tiene bien entendido toda la parte política y social, ¿no? Lo he visto caminar muchísimo, pero nos comprometemos a una semana después poder platicar qué pasó, cómo nos fue y cuánta participación tuvo como sociedad civil. Sí, claro, muchas gracias. Fue un honor estar con el licenciado Marco, siempre se aprende, Luis. Gracias, igualmente, muchas gracias. Bueno, quiero darle las gracias a nuestro auditorio, el poder tener el gusto de que nos acompañaran hoy, 25 de marzo, a unos días ya de la consulta de revocación de mandato este próximo 10 de abril. No me queda más que agradecer, como siempre, a nuestros patrocinadores, Romboré, a Rovianda Plus, y también agradecer a este hotel boutique tan precioso que es el 379 Hotel Boutique, aquí en Colón, aquí en Orizaba, en nuestra ciudad, casi enfrente del Palacio Municipal. No se queden sin venir a visitarlo cuando estén aquí, aparte que nos atienden súper bien. Gracias a Ernesto Curi por sus amabilidades siempre que estamos aquí grabando. Nos vemos en la próxima. En Abierto es una producción digital de vanguardia para debatir de manera objetiva cara a cara con líderes de opinión, empresarios, activistas, políticos, temas plurales e incluyentes del interés público, generando contenidos diversos. En Abierto es una plataforma abierta a todas y todos los ciudadanos, buscando la participación colectiva de nuestra sociedad. Conducido por Luis Eduardo López. En Abierto.